Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Muy bueno. Hola, Hola, Buenos profesora. hola, días, buenos días. profe. Buenos días, profe. Buenos días, Hola, profe. buenos días. Buenos días, profe. Bueno, un gusto saludarlos. Eh, Voy a cambiar los anteojos porque últimamente no veo nada con esos. Veo que está... tenemos invitados especiales también. Oye, bueno, muy bienvenidos. Qué lástima que vamos a tener de nuevo un semestre online, que es bastante diferente a las clases presenciales. Y ahora hay 69 personas en línea. Entiendo que no es obligatorio tener las cámaras, pero es mejor verlos. Pero si alguno tiene problemas de conexión, no tengo ningún problema en que pongan la cámara, que apaguen la cámara, ¿ok? Lo otro, ustedes siéntanse con toda la libertad del mundo para hacerme preguntas, interrumpirme en la medida que yo estoy hablando. Hoy día vamos a hacer solo una clase introductoria, y porque yo estoy en deuda con subir el sílabus, pero les voy a explicar cómo vamos a funcionar con el sílabus y la importancia que tiene, porque allí van a estar todas las lecturas del curso. La idea es que ustedes, clase a clase, puedan saber de qué vamos a hablar y puedan preparar esa clase con las lecturas que están sugeridas en el sílabus. Y además, las lecturas van a estar todas en el curso, subidas a material docente. De hecho, yo ya subí 2 cosas que son para que las podamos discutir la clase de mañana, que es un caso, que es un caso antiguo, que es el caso Lotus, y además también subí un documento de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que ya les voy a explicar qué es esa comisión, sobre el tema de la costumbre. Se llama el texto Conclusiones preliminares sobre la identificación de la costumbre en el derecho internacional. Bien, vamos a ver de qué se trata este curso. Este curso, ustedes se van a dar cuenta que es un poco diferente a los típicos cursos de la carrera, y es diferente porque ustedes durante el estudio de Derecho en los 5 años de la carrera, normalmente ustedes van a estudiar asignaturas que tienen que ver con el derecho legislado en Chile. Y entonces van a estudiar distintas áreas, pero particularmente áreas en el derecho privado, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, etc. Y la característica que tienen todos esos derechos es que corresponden a legislación dictada en el Estado de Chile. Y eso ocurre así porque el Estado de Chile tiene una organización en base a un poder central, como lo tienen todos los estados, un poder central dividido en distintas ramas, pero un poder central, y este poder central tiene el poder de legislar, de dictar normas para todos sus súbditos, por así decir, que son ustedes quienes habitan en el territorio de Chile. Y además en nuestro sistema jurídico ese derecho está legislado, así que normalmente ustedes se compran el respectivo código, ¿verdad? Se compran el Código Civil, el Código Penal, el Código Comercio, la Constitución, y estudian las reglas de esa particular área del derecho y lo que aquella regula. Ahora, en derecho internacional la cosa no funciona exactamente así. Y eso es así porque el derecho internacional se caracteriza por ser un sistema jurídico en el que no hay un poder central dividido en distintas ramas que pueda dictar las reglas que regulan a los sujetos que se mueven dentro de este sistema jurídico.
Así es que en ese sentido es completamente distinto a todo lo que ustedes van a estudiar en las otras disciplinas que estudian en la carrera. Pero es tremendamente formativo, porque van a poder ver en acción un derecho que, a pesar de que se dice que es el derecho que regula a los estados, es un derecho que no tiene un estado a la cabeza encargado de legislar. Así que es un sistema jurídico sin estado, lo cual parece un contrasentido porque es el derecho que regula a los estados, a los distintos estados que componen la comunidad internacional. Y como es un derecho donde el poder no está centralizado, resulta que la primera pregunta más obvia de todo sistema jurídico, que es cómo se dictan las reglas del sistema y cómo se identifican en derecho internacional, es problemática. En verdad no les puedo decir yo todas las reglas que existen en el sistema, porque va a haber discusión sobre si algunas normas forman parte de las reglas jurídicas establecidas o no dentro del sistema. Así es que eso muy interesante, ven ustedes, en materia de fuentes del derecho. Vamos a tener que estudiar cómo se identifican las fuentes en un sistema que, bueno, como ustedes saben, Hart lo llamaba un sistema jurídico primitivo. Obviamente no vamos a usar esa característica, ese adjetivo aquí, porque si no van a decir, entonces fue un derecho jurídico menos desarrollado que los sistemas jurídicos nacionales. Y claro, hasta cierto punto es menos desarrollado, pero por otra parte, exige un esfuerzo intelectual interesante y distinto para analizar cómo funciona. Y lo otro es que el sistema jurídico internacional, además de que no tiene un órgano central o no está centralizado el poder para legislar dentro del sistema, es una característica, además de esa característica, tiene otra característica, y es que tampoco existen entidades que tengan el poder de coacción o el monopolio de la fuerza para hacer cumplir las reglas del sistema coercitivamente. Entonces, si uno de los sujetos que está obligado por estas reglas internacionales no las cumple, no es posible señalar que será obligado a cumplir esas reglas por la fuerza. Así es que no hay una policía internacional que obligue a los sujetos a comportarse como las reglas señalan. Si nosotros cometemos un delito dentro del sistema jurídico nacional o no cumplimos nuestras obligaciones dentro del sistema jurídico internacional, nacional, entonces los tribunales nacionales tienen jurisdicción originaria, estamos sometidos a esa jurisdicción de la misma manera que estamos sometidos a las leyes, y el poder coercitivo del Estado nos puede obligar a cumplir. Si no pagamos una deuda, ¿verdad? Hay un juicio, nos dictan una orden de embargo, se embargan nuestros bienes, salen a remate y con eso se paga la deuda, aunque yo no quiera. Y lo mismo con el derecho penal, si yo cometo un delito, ¿verdad? Se pone en juego todo el sistema penal del Estado y eventualmente puedo ser condenado e incluso el Estado puede disponer de mi libertad. No solo de mis bienes, también de mi libertad. Eso no ocurre en derecho internacional. Y por eso ustedes van a escuchar en el curso de esta asignatura, que muchas veces vamos a decir que los tribunales internacionales no tienen imperio. Es decir, lo que deciden los tribunales internacionales no hay manera de hacerlo cumplir por la fuerza, porque no hay este poder coercitivo entregado a ningún ente internacional. Así es que ustedes ahora ya se podrán dar cuenta de lo interesante que es estudiar Derecho Internacional y que probablemente va a ser la única
área dentro del estudio del derecho que ustedes van a tener, en que van a estudiar un sistema raro en comparación con el sistema jurídico nacional, y que les va a hacer preguntarse una serie de cosas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que se hable de derecho en un sistema donde no hay posibilidad de ejercicio coercitivo, de obligar coercitivamente a los sujetos de este sistema a cumplir? ¿Por qué entonces le vamos a llamar derecho y cómo será el nivel de cumplimiento que hay del derecho internacional? A lo mejor hay un alto incumplimiento. A lo mejor es muy ineficaz. Y si fuera tan ineficaz, a lo mejor si seguimos la teoría de Kelsen, deberíamos decir que a lo mejor no es derecho. Pero vamos a ver que en un alto grado sí se cumple. Y obviamente hay áreas mucho más complejas. Muchas veces ustedes habrán escuchado hablar de que en verdad los estados poderosos hacen lo que quieren en el concierto internacional. Que es verdad que en la Carta de las Naciones Unidas hay una obligación de abstenerse del uso de la fuerza, salvo contadas excepciones, como es la legítima defensa, pero que fuera del área de la legítima defensa los estados en general no pueden usar la fuerza contra otros, menos como forma de solucionar las diferencias que tienen con esos otros estados. Sin embargo, cuando uno toma el diario, y si uno leyera la historia en materia y los numerosos incidentes en materia de uso de la fuerza, uno podría decir, vaya, yo veo que los estados poderosos sí usan la fuerza cuando tienen un interés que salvaguardar en alguna parte del mundo. Entonces, ustedes verán las múltiples invasiones que ha habido desde estados poderosos a estados más débiles, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos invadió Irak. ¿Por qué invadió Irak? Invadió Irak señalando que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva, ¿verdad? Armas químicas y armas biológicas. Y lo invadió. Entonces uno podría decir, ¿cómo es esto de que sin que lo señale un tribunal, que un Estado supuestamente está incumpliendo una regla, cómo es esto de que otro Estado cree que está incumpliendo una regla y lo invade, y derroca a su gobierno y lo ocupa? Entonces allí algunos dicen, ven que el derecho internacional no sirve para nada y que no es realmente derecho porque aquí impera la regla del más fuerte. ¿Ya? Entonces eso es una crítica, y es una crítica legítima de hacer, y lo que vamos a tratar de explicar entonces en el curso es cómo funciona el sistema y qué base tiene esa crítica y hasta qué punto es una crítica que pudiera derrotar, yo creo que no, que pudiera derrotar la visión de que el derecho internacional es un sistema jurídico. ¿Ya? Yo creo que no lo logra, no logra derrotar el concepto del derecho internacional como un verdadero sistema jurídico. ¿Ok? Bueno, vamos a estudiar en este curso solo las bases del sistema jurídico internacional. Es decir, lo que a mí me interesa, y lo que le interesa a la universidad, en el curso de Derecho Internacional, que se imparte como el primer ramo que ustedes tienen de Derecho Internacional, es conocer la estructura del sistema jurídico internacional. Conociendo esta estructura, y a eso nos vamos a dedicar este semestre, ustedes entonces van a estar en condiciones de estudiar, a lo mejor, algunas áreas específicas del derecho internacional y conocer las reglas sustantivas en determinadas áreas. Pero para poder estudiar cualquiera de esas áreas, ustedes tienen que tener claridad y entender cómo funciona el sistema y sus pilares. Entonces, por ejemplo, yo opino que hay 3 pilares básicos en el derecho internacional. Y me voy a concentrar en esos este semestre. Entonces, el primer pilar que tenemos que estudiar se refiere a las fuentes del derecho internacional, es decir,
a las normas del sistema, cómo se crean, cómo surgen, cuáles son, cómo funcionan. Entonces, eso es lo primero. Ese es el primer pilar, fuentes. Que como les digo, como no hay un poder central que legisle, vamos a tener que estudiar cómo se crean estas reglas sin que exista un superestado que haga funcionar el sistema y sin que exista un superlegislador que dicte las reglas para el sistema. Y a eso nos vamos a dedicar una buena parte del semestre, a estudiar fuentes. Y las típicas fuentes que ustedes deben haber escuchado de derecho internacional son, obviamente, los tratados, es decir, los acuerdos que suscriben en general los estados y que crean reglas para ellos mismos. Como no hay legislador, entonces, imagínense ustedes que estamos en este curso y que no hay, ninguno de nosotros tuviera poder sobre los otros para darle las reglas, e imponerle las reglas. Si tuviéramos ganas de tener un cierto orden en cómo funciona la clase, tendríamos que acordar esas reglas entre nosotros. Entonces, por eso que los tratados son una fuente principal dentro del derecho internacional y la más obvia. La más obvia que surge en cualquier grupo de sujetos cuando no hay un sujeto que tiene más poder que los otros para darle las reglas. Lo obvio entonces es acordarlas. Por eso el acuerdo es tan importante. Entonces los tratados. Y vamos a estudiar el concepto de tratados, cómo se negocian los tratados, tipos de tratados, etc. Y los problemas que tienen los tratados. De hecho, un primer problema es preguntarnos ¿y por qué obligan los tratados si no hay nadie que los pueda hacer cumplir por la fuerza? ¿Por qué los estados no simplemente cuando se cansan de sus tratados, cuando se arrepienten de sus tratados, simplemente dicen desecho este tratado, ya no me siento más obligado por este tratado? ¿Por qué no es tan fácil hacer eso? Dicho de otra manera, porque existe un principio que se llama pacta sunt servanda, los tratados deben cumplirse y obligan, y que parece ser un principio básico del derecho internacional. ¿Pero de dónde viene? ¿Quién lo da? ¿Quién otorga ese principio y quién lo hace cumplir? Bueno, los tratados. Pero ustedes se van a dar cuenta que si viviéramos en un sistema jurídico donde la única fuente del derecho fueran los tratados, probablemente sería un sistema jurídico con pocas reglas. Porque solamente tendríamos aquellas reglas que han sido consentidas por los estados y por aquellos que tienen interés en consentir en esas reglas. Y sin embargo, el sistema jurídico tiene más reglas que aquellas que están simplemente pactadas entre los estados. Y yo creo, esta es mi visión personal, yo creo que el mismo sistema jurídico, en la medida que tiene esta vocación de regular la conducta de los sujetos que operan en él, particularmente los estados, como tiene esta vocación y tiene que depender en general del consentimiento de los estados para crear reglas, el propio sistema como que tiene una fuerza interior, por así decirlo, una vocación de que existan más reglas. Es un sistema que quiere que ojalá todo esté reglado. Nosotros vamos a ver que hay una cierta tensión en el derecho internacional entre la libertad absoluta de los estados y la existencia de reglas. Como que algunos estados a veces verán cosas pasar y dirán, pero es obvio que eso tiene que estar regulado, ¿cómo es posible que el estado fuerte haga todo lo que quiera y nosotros los débiles quedemos sujetos a su poder militar o financiero, etcétera? Tiene que haber reglas. Entonces, esa idea de ¿tiene que haber reglas? Es el motor que yo creo que creó un concepto y que es un concepto que se tiene que haber creado y que no se creó por tratado, por acuerdo. Es un concepto que se fue creando por quienes operan en el sistema
sin tener poder legislativo, pero que empezaron a decir, es que yo creo que sí existe una regla más allá de los tratados. Y surgió este concepto de costumbre. El derecho internacional es un derecho en el que los que juegan en esta cancha, en este juego que se llama derecho internacional, opinan, y la verdad es que hoy día si uno le pregunta a los estados, o a la jurisprudencia, o a la doctrina, todos van a decir, bueno, el sistema también reconoce como fuente a la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Bueno, la costumbre consiste en las prácticas de los sujetos, particularmente los estados, que se realizan en este sistema jurídico y que se dice que constituyen derecho. Es decir, que esa manera de comportarse debe ser seguida por los sujetos del sistema. Y entonces hay una pregunta fundamental, porque muchas veces uno se comporta de determinadas maneras sin creer que se comporta de esa manera por estar obligado por una regla jurídica. Y entonces en derecho internacional es muy importante distinguir aquellas prácticas que sí constituyen derecho de aquellas otras prácticas que se realizan por un sinnúmero de razones, pero no porque sean derecho. Ustedes verán, hay prácticas en el ámbito protocolar. Es difícil pensar que esas son normas jurídicas. Hay prácticas que se repiten con el tiempo, pero que los estados consideran que siguen siendo libres para de repente alejarse de esa práctica porque todavía no constituye derecho. Entonces aquí hay una metodología que el derecho internacional tuvo que inventar, desarrollar más bien a través del tiempo, sobre cómo vamos a determinar cuándo hay una regla jurídica consuetudinaria y cuándo no. Y les puedo asegurar que probablemente este es el único ramo en toda su carrera donde van a tratar este tema del derecho consuetudinario, con detención. Obviamente ustedes podrían estudiar el derecho, por ejemplo, en antropología jurídica, ustedes podrían estudiar antiguas sociedades o grupos, comunidades humanas, y ver que a lo mejor sin derecho legislado tenían un derecho consuetudinario. Pero lo van a estudiar como algo histórico, lo van a estudiar desde el punto de vista de la antropología probablemente, pero este va a ser la única disciplina donde ustedes lo van a estudiar como algo que existe, que funciona, que trabaja y que si ustedes después trabajan en el ámbito internacional, se van a dar cuenta que van a alegar muchas veces ustedes mismos que hay una regla consuetudinaria que obliga a este sujeto de derecho internacional y que no haber cumplido esa regla ha hecho que ese sujeto incurra en responsabilidad internacional. Y eso va a determinar cómo nos vamos a conducir respecto de ese sujeto violador de una regla consuetudinaria. O si ustedes fueran abogados de la dirección jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, tendrán que darle consejo al gobierno respecto de cómo debe conducirse en determinadas materias, porque si no lo hace, podría estar violando una regla de derecho consuetudinario. Entonces tienen que saber cómo identificarlo. O si son jueces, supongamos que ustedes finalmente se reciben de abogado y son jueces, y va a llegar una de las partes en una causa de la que ustedes están conociendo y les va a decir, bueno, yo quiero, tribunal, yo quiero que por favor aquí se aplique la costumbre internacional que tiene existencia y valor jurídico dentro de Chile. Entonces ustedes como jueces nacionales van a tener que decir, ¿cómo determino la costumbre internacional? ¿Cómo voy a saber que hay una práctica uniforme, repetida en el tiempo, de los sujetos de derecho internacional que creó una regla jurídica? ¿Cómo lo determino eso? Bueno, así es que vamos a dedicar una buena parte a fuentes y las más importantes, tratados y costumbre. Y luego hay otras, ¿ya? Hay otras fuentes y también las vamos a ver, los principios generales, a veces ciertos actos unilaterales de los estados, a veces hay una cierta, así como embrión de legislación, porque hay veces que hay organizaciones internacionales cuyos órganos tienen poder de dictarle normas
a los miembros de esa organización. Entonces ahí hay como un atisbo de poder legislativo y por eso vamos a decir que también a veces ciertas resoluciones o actos de organizaciones internacionales también tienen el potencial de crear reglas jurídicas en el sistema. Así que vamos a revisar todo eso y lo vamos a analizar críticamente también. Hay una gran crítica últimamente a la costumbre. Ustedes tienen un texto, que lo podrían comenzar a leer hoy día, que es estas conclusiones de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas sobre la identificación de la costumbre. Bueno, lean esas conclusiones, porque son muy interesantes, y de alguna manera, a lo mejor no dan cuenta del todo de la tensión que hay hoy día en derecho internacional, porque si uno lo mira, se va a dar cuenta que muchas reglas de costumbre en verdad no tienen un fundamento tan fuerte en la práctica de los estados. También se van a ir dando cuenta que el tercer mundo, de hecho hay hoy día toda una visión que se llama la visión del tercer mundo sobre el derecho internacional, muy crítica, que señala que como pesa tanto el poder en derecho internacional, como uno no puede decir que en la comunidad internacional haya democracia, ¿ya? Hay estados fuertes, hay estados chicos, hay estados ricos, hay estados pobres, y lo que dice esta crítica es, bueno, al final el derecho internacional tiene mucho de imposición de lo que los más fuertes quieren sobre los más chicos, y eso se ve también en la costumbre. ¿Cuánta posibilidad tienen los países chicos de crear o de contribuir a crear nuevas costumbres? Y sin embargo, hay muchas costumbres que los países fuertes han sido capaces de establecer en el sistema, con sus prácticas. Así es que todo eso lo vamos a discutir en esa primera parte donde vamos a ver el primer pilar, que es fuentes. El segundo pilar que tenemos que estudiar es el de los sujetos. Porque, bueno, estas normas están dirigidas a determinados sujetos. En principio, el derecho internacional no tenía la intención siquiera de crear reglas para las personas, para los individuos, sino que el derecho internacional nació como un derecho para regular la conducta de los estados. Y después se creó esta persona de las organizaciones internacionales, personas jurídicas bajo el derecho internacional, y se dijo, bueno, el derecho internacional también debe regular cómo funcionan y cómo se conducen, cómo se comportan las organizaciones internacionales. Entonces, por mucho tiempo, los únicos sujetos eran estados y organizaciones internacionales. Pero no nosotros, los individuos. Sin embargo, el derecho internacional es mucho más complejo, la realidad internacional es mucho más complejo que un mundo de estados y un mundo de organizaciones internacionales. De hecho, si uno se hiciera la pregunta básica, ¿cuándo estamos frente a un estado? Porque el sistema por lo menos debería tener una definición de qué es estado, porque es el sujeto más importante del sistema. Y vamos a ver que la pregunta sobre cuándo nace un nuevo estado o cuándo estamos frente a un nuevo estado es problemática. Y ese problema lo podemos ver hoy día mismo. Hoy día mismo, si yo les preguntara si Palestina es un estado, van a haber respuestas diferentes en esta misma clase. Me imagino que muchos dirán, sí, por supuesto que Palestina es un estado. Y habrán otros que dirán, no cumple todos los requisitos de estado. Entonces alguien va a preguntar, y bueno, ¿y cuáles son los requisitos de un nuevo estado? O ¿cuáles son los requisitos de una entidad para que se llame estado? Y aquí no hay de nuevo, yo no puedo ir al Código del Derecho Internacional a buscar
De la misma manera que voy a buscar al Código de Comercio cuando existe una sociedad anónima, ¿verdad? Que me va a dirá, bueno, la sociedad anónima se tiene que constituir por escritura pública, su capital está dividido en acciones, por lo tanto tiene un montón de accionistas, además tiene un domicilio, tiene una nacionalidad, ya, no hay una regla así tan clara. Así que, como no hay una regla clara, y no hay ningún tratado que me diga estos son los requisitos para ser Estado, voy a tener que mirar en la costumbre entonces. O sea, ¿qué es un Estado? Es lo que la práctica de los Estados dice que esto es un Estado. Y van a haber visiones distintas. Entonces, respecto a Palestina, que es uno de los casos complejos, cada vez menos complejo, yo diría que cada vez la mayoría diría que es un Estado. Entonces van a decir, bueno, un Estado tiene que tener lo básico, que es un territorio. Territorio donde se ejerce el poder. Así que tiene que haber también ese poder. Tiene que haber un poder constituido que ejerce su poder en un territorio. Ese poder constituido le vamos a llamar gobierno. Entonces el Estado tiene territorio, un gobierno. Tiene que tener personas a las cuales gobernar. Esas les vamos a llamar una población. Tiene que tener una población que de alguna manera jurídicamente se vincula con ese territorio y ese gobierno. Son los súbditos de este Estado. Y además, tiene que, ustedes podrían decir, y tiene que ser independiente, pero el criterio de la independencia es súper difícil también de aplicar, porque hay muchas entidades que no son enteramente independientes, ni jurídica ni económicamente. Entonces, en vez de hablar de independencia, en general se ha preferido decir que esta entidad que tiene un gobierno, que tiene un territorio, que tiene una población, debe ser suficientemente autónoma para conducir sus relaciones internacionales con el resto. Entonces uno podría decir, ¿Palestina cumple? Claro, hay un territorio palestino, hay una población que se dice palestina, hay un gobierno palestino, y parece que este gobierno efectivamente tiene interacción internacional en forma autónoma con muchos otros sujetos. Entonces, da lo mismo que Israel no reconozca al Estado palestino, porque no necesito, no es un requisito que me reconozca otro. Lo importante es que yo cumpla estos criterios objetivos. Y habrán otros que me reconocen, por ejemplo, Palestina ha ingresado como Estado observador en una serie de organizaciones internacionales, o derechamente como miembro de organizaciones internacionales. Entonces, eso quiere decir que en el seno de esa organización lo están reconociendo como Estado. Bueno, esa es una situación, ven ustedes, difícil. Ahora, les debo decir que además hay una serie de otras situaciones en que no hay un Estado ni una organización internacional y que sin embargo nosotros vamos a hablar de que esos sujetos, esas entidades, tienen que cumplir reglas internacionales. Entonces, cuando nosotros decimos eso, que hay ahí un grupo de gente que tiene que cumplir reglas internacionales, parece que le estuviéramos dando a esos grupos cierta entidad internacional, cierta, si ustedes quieren, cierta personalidad jurídica internacional, porque si no, no podríamos decir que están sujetos a cumplir reglas internacionales. Y hay múltiples situaciones. Por ejemplo, cuando hay una guerra civil en un estado, ustedes van a decir, ¿qué va a haber en esa guerra civil? Van a haber grupos armados. Primero va a estar el ejército probablemente de ese país, que va a estar en esta guerra, en estas hostilidades, frente a otros grupos. Grupos, por ejemplo, independentistas, que quieren separarse de ese estado. Y vamos a decir que hay una situación de guerra porque va a haber un conflicto armado dentro de un estado, no internacional, doméstico. Y vamos a decir que no todo se puede hacer en la guerra, ni en la guerra internacional, ni en la guerra civil, y que estos grupos están
sujetos a ciertas reglas que les limitan todo lo que pueden hacer. Entonces, si el ejército toma prisionero a un miembro de este grupo armado, no lo puede torturar. Es más, si lo toma prisionero, no lo puede matar. Le tiene que reconocer estatus de prisionero de guerra a ese sujeto. Eso para las fuerzas militares del Estado. Pero lo mismo para los miembros del grupo armado. Si toman prisionero a un miembro del ejército formal de ese Estado, tampoco lo pueden torturar, tampoco lo pueden matar. También le tienen que reconocer el estatus de prisionero de guerra. Entonces, ahí ustedes me preguntarían, entonces hay reglas internacionales que se aplican a grupos que no son un Estado, son un simple grupo de personas armadas independentistas que se unieron para luchar por su independencia. Efectivamente, entonces hay una cierta personalidad jurídica internacional para esos grupos porque están sujetos a esas reglas. Luego también tenemos otros casos difíciles. Por ejemplo, gobiernos en el exilio. El gobierno del Dalai Lama es el gobierno en el exilio de Nepal. O sea, perdón, de un territorio, perdón, el Tíbet, que está ocupado por China. Y hay muchas situaciones de gobiernos que su territorio es ocupado por otra potencia y se tienen que ir de su territorio. Pero viajan por el mundo como los representantes de ese estado que fue ocupado por otro. Entonces, los gobiernos en el exilio parece que también tienen cierta personalidad jurídica internacional porque se les da un estatus, se les reconoce cierta inmunidad. Se los reconoce como el representante de un Estado que perdió su territorio. También tenemos grupos de personas, particularmente pueblos indígenas, por ejemplo, o podríamos decir una parte de la población que obedece a cierto criterio de unidad por raza o por idiosincrasia o por historia, etcétera, los cuales se dicen ser unidades de autodeterminación, porque sabemos que hay un derecho que se llama la libre o autodeterminación de los pueblos. ¿Quién es el sujeto activo de ese derecho? Es un pueblo. Y un pueblo no necesariamente coincide con toda la población del Estado. Entonces se habla de los pueblos indígenas, ¿ven ustedes? Y se dice que ellos deben tener libre determinación para una serie, y que eso se traduce en una serie de cosas, como por ejemplo el derecho de regular sus recursos naturales. Denme un minuto que voy a cerrar una cortina porque parezco Jesucristo con el sol detrás de mí. Yo sé que soy una persona iluminada, pero estoy demasiado iluminada hoy día. Así que denme un segundito. Creo que ahí estoy mejor. Ya no me veo como... Me veía como la Virgen de los Milagros, no sé, con los rayos encima mío. Bien, entonces, las unidades de autodeterminación o de libre determinación de los pueblos son difíciles de determinar a veces, y en otros casos son más fáciles, ¿ok? Pero son grupos de personas que habitan en un estado, pero que el derecho internacional les reconoce que deben tener cierto grado de autonomía para una serie de cosas.
Entonces, también ahí vamos a decir que ellos no son un Estado, pero como unidad de autodeterminación, tienen personalidad jurídica internacional, ven ustedes, para estos efectos. Así es que el tema de los sujetos es muy, muy importante. Ha ido evolucionando en el tiempo. Y hoy día incluso se habla de la responsabilidad penal de los individuos bajo el derecho internacional. Entonces, es obvio que todos nosotros estamos sujetos al derecho penal de nuestro Estado. Y si viajamos al extranjero, quedamos sujetos al derecho penal del lugar que estamos visitando. Así que somos sujetos del derecho nacional, del derecho estatal. No solo de Chile, también afuera cuando viajamos. La pregunta es si somos también sujetos de derecho respecto de prohibiciones de cometer determinadas conductas directamente bajo el derecho internacional. Y esta idea entonces de que el derecho internacional puede establecer ciertas normas de derecho penal, es decir, tipificar delitos y que los individuos sean responsables directamente bajo el derecho internacional por haber cometido esos delitos, esta es una idea que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y no es casualidad que surja ahí, ¿verdad? Porque la pregunta que surgió fue la siguiente, que quienes cometieron genocidio y otras atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial eran individuos que estaban sujetos a un derecho. Entonces, este era un señor alemán sujeto al derecho alemán. Y la pregunta es, bueno, probablemente ese señor alemán cumplió la legislación alemana que le permitió cometer esos delitos, que señaló que la conducta no era un delito bajo el derecho alemán. Y bueno, y como fueron las atrocidades, fueron tan podríamos decir, terribles para la humanidad, no es que no se hayan cometido antes, pero choquearon a la comunidad europea y al mundo occidental, y entonces surge la idea de que, a pesar de que a lo mejor esas conductas eran lícitas bajo el derecho alemán, no podían ser lícitas para el derecho internacional. Entonces, que hay cierta moralidad internacional, y es más, y de ahí viene el paso siguiente, que es decir, y eran delitos bajo el derecho internacional. Y entonces cuando estas personas son llevadas a juicio en Nuremberg, muchos cuestionaron que no se estaba respetando el principio de nulla pena sine legem, porque esto no estaba tipificado en el derecho alemán. Y se dijo, bueno, pero está tipificado bajo el derecho internacional. Entonces esta noción de crímenes contra la humanidad, que vienen directamente del derecho internacional y que nos obligan a cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros no nos miramos como súbditos de la comunidad internacional, nosotros somos súbditos o personas que están sometidas al derecho nacional. Pero bueno, esa es otra evolución y el derecho internacional como sigue evolucionando. Hoy día también hablamos incluso de obligaciones que pesan sobre sujetos privados en materia internacional, como es, por ejemplo, hoy día se está hablando de la responsabilidad de empresas, responsabilidad impuesta por el derecho internacional. Es decir, da lo mismo que usted en el derecho donde opera su conducta sea lícita, pero hay ciertas reglas que usted debe obedecer porque vienen directo del derecho internacional. Y como ustedes ven, esto en las empresas es muy claro porque muchas veces las empresas cumplen el derecho nacional, pero hay veces que esos derechos nacionales son muy limitados, poco desarrollados, por ejemplo en materia ambiental. Entonces hay casos bien trágicos donde las empresas a lo mejor han cumplido con las normas nacionales, pero que han sido tan
insuficientes esas reglas nacionales, que se han cometido o han ocurrido accidentes ambientales, por ejemplo, que han terminado con la vida de muchas personas. Por ejemplo, en los años 80 hubo una explosión de una empresa química en India, que se llama el Bhopal Incident, en que efectivamente esta empresa tuvo una explosión y además salió todo el elemento químico y destruyó comunidades enteras. O sea, la pregunta es, ¿hay responsabilidad internacional de esa empresa o la vamos a exculpar porque cumplió con el derecho nacional de la India, que era donde estaba operando? Entonces surge hoy día este tema de la responsabilidad internacional de las empresas privadas. Bien, y el último pilar que vamos a estudiar para que ustedes queden con una visión de la estructura del derecho internacional es el tema de la responsabilidad. Porque ya tengo las reglas, sé cómo se crean, cómo se modifican, cómo se derogan, etcétera, etcétera, cómo se determina si están vigentes. 2, sujetos, sé quiénes están obligados. Y la gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿y qué pasa si los sujetos violan estas reglas? Todo sistema jurídico, para llamarse sistema jurídico, requiere que exista un sistema de responsabilidad. Sin responsabilidad, el concepto de responsabilidad, probablemente no estaríamos frente a un sistema jurídico. Y esta es una pregunta interesante, que es, bueno, ¿cómo responden los sujetos cuando violan el derecho? Y ya sabemos que, a diferencia del derecho doméstico, donde los sujetos siempre podemos responder porque el Estado va a ejercer su poder coactivo sobre nosotros de distintas maneras, en derecho internacional no tenemos esa respuesta. Es decir, nadie nos va a forzar coactivamente a los sujetos del sistema a cumplir. Pero igualmente nos tenemos que preguntar por la primera pregunta que hay en esta materia. La primera pregunta es, ¿cómo determino la responsabilidad? Ya sé que no voy a poder hacerlo cumplir a este sujeto coactivamente, pero veamos primero si incurrió o no incurrió en responsabilidad. Y como es un Estado, tengo que hacerme muchas preguntas. ¿Por los actos de quién responde el Estado? Entonces la respuesta obvia es, bueno, por la conducta de todos sus órganos. Ya, perfecto, pero es que muchas veces no es tan fácil determinar cuándo estamos frente a un órgano del Estado y cuándo no. ¿Qué pasa cuando el Estado contrata mercenarios? ¿Qué pasa con los particulares de ese Estado cuando cometen delitos también? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas cuando son puestas a disposición de otro Estado? Etcétera, etcétera. N preguntas de imputabilidad, podríamos decir. También tengo que preguntarme qué defensas puede invocar el Estado para decir que no es responsable, que es inocente, que esto fue fuerza mayor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién puede invocar la responsabilidad? ¿Cómo responden las personas jurídicas internacionales, las organizaciones internacionales? Supongamos que las Naciones Unidas cometen un ilícito, que se ha cometido. Por ejemplo, ustedes ven, hay actos de los cascos azules que han sido ilícitos. De hecho, se dice que los cascos azules, en la matanza de Srebrenica, en Yugoslavia, hubo complicidad de los cascos azules. ¿Quién es responsable de ese ilícito? O cascos azules que cometen actos de violación en operaciones de paz, ¿verdad? Contra mujeres que viven en esas comunidades, etc. ¿Quién responde? Naciones Unidas tiene inmunidad en todos los territorios donde opera. Entonces no puedo acudir a los tribunales nacionales. Pero podré decir que esto es un delito internacional. Y la otra pregunta es, ¿y podré demandar entonces, si no puedo demandar a las Naciones Unidas como tal,
¿podrían demandar a los Estados miembros de las Naciones Unidas por estos actos? Por ejemplo, en el caso de esto que les digo, de Srebrenica, como había cascos azules de nacionalidad holandesa, y no se podía demandar ni a Naciones Unidas ni a los cascos azules, hubo demandas en Holanda. ¿Se puede hacer eso? Bueno, todas son preguntas súper interesantes, ¿ven ustedes? Bien. Con eso, ustedes van a tener una visión del derecho internacional y entonces me van a decir, bueno, aprendimos puras reglas en estas materias, pero no revisamos ningún régimen internacional en particular, ¿ya? No revisamos derecho al mar, no aprendimos nada de derecho aéreo, no aprendimos nada de los límites de Chile, no aprendimos nada de cómo se organizan y funcionan las organizaciones internacionales. Resulta que yo quiero trabajar en el Departamento Administrativo de las Naciones Unidas, ¿ya? Esa debe ser la persona más fome del curso, pero bueno, probablemente alguno de ustedes querrá trabajar en eso, ¿ya? Otros dirán, no, pero es que yo me quiero especializar en inversión extranjera, yo me quiero especializar en el uso de la fuerza, yo quiero trabajar para el ejército en operaciones de paz y necesito saber las normas que regulan todo eso. Bueno, nada de eso lo vamos a ver en este curso. Pero probablemente yo me voy a referir a muchas de estas cosas durante el curso, porque todas esas reglas me van a permitir a mí ir enseñando los pilares, la fuente, los sujetos, la responsabilidad, ¿ya? Si nos queda tiempo al final del curso, igual me voy a dedicar a que miremos ciertos principios básicos del derecho internacional, que van más allá de estos pilares, ¿ya? Pero que son principios que hay que tener siempre en la cabeza, que son dos: la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. Y porque además, después viene el curso optativo que se llama sobre solución de las controversias, entonces este es como la introducción para que ustedes puedan tomar ese otro curso, ¿ya? Y también me voy a referir un poco al derecho del mar, y también me voy a referir probablemente a los casos que ha tenido Chile en la Corte Internacional de Justicia, pero no con el total detalle, porque lo que me interesa a mí es que ustedes tengan el panorama de lo que es el derecho internacional y cómo funciona, ¿ya? El sílabus lo voy a tratar de subir hoy día en la tarde, pero hay 2 lecturas para mañana: el caso Lotus y estas conclusiones de la Comisión de Derecho Internacional sobre la identificación de la costumbre. Y la primera fuente que nosotros vamos a revisar es costumbre. En el curso de al lado parten por tratados, pero yo creo que es mucho más interesante que ustedes derechamente cambien el switch de cómo estudian derecho e inmediatamente vayamos a la costumbre, que es tan compleja, ¿ya? Por eso estas lecturas. Entonces ustedes revisan el sílabus, ahí van a ver las lecturas para mañana y para el resto de los días. Luego también sobre las evaluaciones, el curso tiene una prueba, solo una prueba y un examen, ¿ya? Lamentablemente antes era mucho más entretenida la evaluación porque yo hacía el estudio de un caso que ustedes estudiaban durante todo el semestre en grupo, hacíamos presentaciones orales, era fantástico. Hasta que inventaron la regla de que la norma del examen vale y puede reemplazar a la de la prueba. Entonces perdió todo sentido el super ejercicio, porque era muy demandante, era entrete, pero demandante, porque todos decían, chao, no hago ningún trabajo, ninguna lecera, y hago el examen, y vale 100%. Entonces mataron lo que era una actividad súper bonita. Entonces yo les voy igual a ustedes tratar de motivar a que ustedes estudien los casos, porque no se puede estudiar derecho internacional sin leerse los casos. Cuando yo estudié derecho internacional hace 1000 años atrás, era una lata,
nunca leíamos un caso, nunca nos hablaban ni un caso. Y entonces era como ridículo. Estudiábamos Derecho Internacional como si fuera un refrito de Derecho Civil, entonces nos demorábamos meses en estudiar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados como si fuera el Código Civil de los Tratados, ¿ya? Y nunca un caso. Bueno, eso obviamente que no puede ser. Así que ustedes tienen que hacer el esfuerzo de leerse los casos. Algunos están traducidos. Ven ustedes el caso Lotus, se los traduje. Es un trabajo enorme, pero el resto, no todo está traducido. Lo tendrán que leer en inglés y esforzarse por leerlo en inglés. ¿Ya? Bien, Josefa, tú tienes la mano levantada. Eso es porque... Profesora, buenos días. Ya, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una pregunta respecto del curso. ¿Usted va a subir las grabaciones de las clases a cursos o de eso nos tenemos que encargar nosotros? No, voy a subir las grabaciones. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Las voy a editar antes también, les voy a borrar todos los chistes y las voy a... Genial. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Víctor? Profesora, sí, esto tiene relación con lo que estábamos hablando hoy con respecto a los lineamientos generales del curso. Bueno, es una pregunta más bien sobre la coercitividad del derecho internacional público con respecto de los estados. Creo, o sea, quería como preguntarle a usted, en base a un debate que tuve hace poco, cómo esto puede, si esto es fáctico, teórico, o es simplemente algo que nosotros entendemos como dogma y paradigma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe dentro del derecho internacional público una fuerza de origen, ¿no? Una fuerza de origen que es la que se lleva a cabo, por ejemplo, en organizaciones como la ONU, ¿no? Donde se establece cierta normativa en desmedro de quienes no tienen el poder o la fuerza de poder defenderse ante el derecho internacional y por lo tanto en esa relación de poder se ven como imposibilitados de cómo enfrentarse, ¿no? A esta fuerza o a este poder coercitivo, como las sanciones económicas para con Venezuela, como por ejemplo bloqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese sentido quisiera saber si la coercitividad del derecho internacional público es una cuestión fáctica, o sea, es una cuestión de que no existe coercitividad por parte del derecho internacional, o si es una cuestión, ¿cómo decirlo?, teórica, ¿no? Así solamente es una... Claro. Víctor, mira, como el derecho internacional no tiene este poder central, este poder centralizado, de alguna manera los sujetos que actúan en el sistema tienen todos ellos su fuerza, su poder económico, sus fuerzas militares, etc. Y el derecho internacional tiene que lidiar contra cómo controlar ese poder. Entonces, ese poder es fáctico, existe ahí. Hay estados fuertes y hay estados débiles, ¿verdad? Hay estados ricos, hay estados pobres. El derecho internacional uno esperaría que pudiera limitar ese poder bruto y tiene grandes problemas para hacerlo, porque en la medida que las reglas dependen de la voluntad de los propios estados, los estados que tienen más poder, imagínense ustedes, el matón del barrio, no tiene muchos incentivos para dejar ese poder y someterse a las reglas. Si nosotros viviéramos en un barrio y hay un matón del barrio, la verdad es que la única manera de controlar al matón del barrio es con alguien más fuerte que él, que es el Estado. ¿Ya? Y entonces ahí viene la teoría de que renunciamos a nuestra libertad, si le damos este poder al Estado, el Estado tiene la fuerza, ¿verdad? Pero con eso protegemos nuestra vida, nuestra propiedad y podemos llevar una vida más larga, pero dejamos de ser enteramente libres. Y ese esquema es el que no se da en el derecho internacional, por el problema de que no existe este leviatán, ¿ven ustedes? No hay un Estado al que todos los Estados renuncian a una parte del poder para poder vivir en paz y proteger su libertad, etc. ¿Ya? Así es que eso es lo fáctico. Y el derecho internacional es un derecho en constante evolución
que trata de luchar con esta tensión. Reglas, establecer reglas que limiten ese poder. Pero como no hay Estado central, no se puede. Y se nos escapan. El que tiene poder logra escaparse. ¿Ya? Y lo podrá hacer en la medida que tenga ese poder. Y las Naciones Unidas no es un superestado. Entonces, no tiene el poder de imponer sus reglas, ni crear sus reglas, al imponérselas a los estados poderosos. Y por eso el sistema funciona con otros incentivos y con otras maneras de crear sanciones, ¿ya? Y ahí viene todo el tema de las contramedidas, de las sanciones, etc. ¿Qué pasa si todos los chicos se unen? A lo mejor pueden hacer alguna presión y equiparar a los grandes, etc. ¿Ya? Pero de eso se va a tratar el curso. Así es que eso lo seguimos discutiendo en la próxima clase, que es mañana a las 9:50. ¿Ok? Bien, que estén muy bien y disfruten el resto de su primer día de clases. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe.